entre dos puntos mediante coordenadas planas, a los cuales se le aplica el módulo de deformación promedio entre los dos extremos, o sea, el promedio del módulo de deformación calculado en un extremo y en el otro, que depende la Está dirección bien. de la distancia, si es norte-sur, si es este-oeste, puede cambiar más o ser muy parecido entre ambos puntos, el módulo de deformación. Está bien. Gracias, profe. Pero el módulo de deformación promedio que aplican es para el cálculo de la distancia, o sea, lo que se deforma con la proyección es la distancia entre los puntos, sale más grande, entonces aplicándole el módulo de deformación la llevamos a la distancia que sería la verdadera, la que se corresponde a ir caminando sobre la superficie terrestre, diríamos, la que es medida sobre la superficie terrestre, como si la midieran con una cinta estirada sobre la superficie del elipsoide. Ok. Gracias. Bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Es solamente en ese momento que aplicamos el módulo de deformación y después aplicamos más. No lo Para aplicamos ni corregir la para el distancia. cálculo de área, solo para corregir esa distancia. Claro. Profe, otra consulta. Sí, El- sí, ya que las estamos. longitudes, lo- las longitudes los corregimos multiplicando por el inverso del módulo y la superficie multiplicando Claro, por el inverso del claro. cuadrado del módulo. Ah, Para listo, listo, listo. achicar proporcionarla a la distancia entre los puntos, la superficie. O sea, si ya la calculas con las distancias corregidas, ya va a salir corregida la superficie. Claro, yo calculé la superficie con las coordenadas y después esa Ah, que me directo. dio la corregí, claro, la corregí multiplicando por el inverso al cuadrado del módulo. Claro, ahí sí está bien, a usarlo dos veces porque afecta de un lado y del otro. Para el cálculo de la superficie sí está bien. Listo, gracias. Ahí sí. También pueden comprobarlo eso, ese efecto, diríamos, de la aplicación del módulo en el cálculo de la superficie, comparando la obtención de la superficie usando esa símil proyección local, diríamos, que no sufría casi de deformación, o sea, usando esa proyección con origen en el mismo polígono, ya sea en el centro o en uno de los vértices. Diríamos, ese sería un cálculo de superficie del polígono usando coordenadas que casi no tienen deformación. Sería otra forma de calcular la superficie sin tener que aplicar el módulo. Bueno, la otra forma era, como decíamos, en AutoCAD escalando todo el dibujo. Una vez que escalan el dibujo, se achica todo el dibujo y la superficie que calculen ahí ya va a estar con el módulo aplicado, ¿no? Bueno, el Sí, profe, asunto yo es hice que, eso. claro, que cada uno encuentre la variante que le resulte más adecuada a los medios o a las formas de calcular que tenga. Por eso justamente planteamos esas dos o tres diversas alternativas de cálculo para que cada uno pueda experimentar de una forma, de otra, después comparar resultados.
que no hay una sola forma de resolverlo, hay varias formas de resolverlo. Inclusive, o ahora ya, o un poquito más adelante en geodesia, también van a hacer el cálculo mediante coordenadas geodésicas directamente, o sea, van a poder calcular distancias entre puntos, distancias, ángulos, superficies, también de figuras sobre el elipsoide, directamente a partir de las coordenadas geodésicas, o sea, sin tener que pasar a coordenadas planas. Eso es geodesia, ¿no? Pero también van a poder hacer ese cálculo a partir de coordenadas geodésicas. Otra forma de calcular figuras sobre la superficie, sobre el elipsoide, o si tienen altura, también salido del elipsoide, teniendo en cuenta la altura. Pero bueno, eso es geodesia. Acá, como estamos en topografía, buscamos la forma de llevar a coordenadas planas y trabajar con coordenadas planas asumiendo que en topografía trabajamos en sistema de coordenadas planas, ¿no? Bueno, así que, si queda alguna duda o si con lo que vamos charlando o después quieren consultar también, se puede consultar, no hay problema. Entonces, para los que se fueron incorporando, recién ayer se pudo habilitar la carga, porque están los dos cursos cargados, los dos cursos de topografía de los que cursaron el año pasado y este año. Y recién ayer encontré la vuelta de poder habilitarles que este curso también pueda cargar los resultados del práctico, por lo tanto, los que habían consultado, los que habían intentado y no podían, ahora está habilitada la opción de cargarlo en el campus, los resultados que tengan, o la presentación que quieran hacer, y tiene fecha hasta el martes, miércoles de la semana próxima, o sea, tiene unos días más de, de posibilidad para cargar el práctico ahí en el campus. Bueno, para los que fueron sumándose en el transcurso de la conversación. Bueno, por lo pronto vamos arrancando entonces con el tema de hoy. Si en el tema de hoy también aparecen conceptos sobre los cálculos que vimos, así que si aparece alguna duda sobre el práctico, también lo revisamos, no hay problema, para eso estamos en la clase. Pero la clase de hoy ya vamos específicamente con un tema más adelante, diríamos, para seguir avanzando en en lo poquito que queda del programa para ir viendo. Voy al campus, así lo muestro desde ahí. Ahí deberíamos estar en el campus, en la página del campus, en proyecto topografía, bueno, al principio, ¿no? Repasamos el programa, diríamos, de la asignatura que tenemos presente ahí mismo, si es que aparece, ahí viene. Solamente para enfocarnos en en el tema que empezamos esta clase y tratamos de terminar la que viene, lo que habíamos estado viendo, perdón, que se mueve rápido, lo que habíamos estado viendo fueron los primeros temas de aplicaciones de posicionamiento satelital en topografía,
manejo de coordenadas, este tema georreferenciación, fundamentalmente es el que se refiere, el que referimos a los manejos de coordenadas, a estos cálculos que estuvimos haciendo justamente en este práctico. En cuanto a planimetría sería esta primera parte, y en cuanto a altimetría, esta tercera parte, diríamos, lo que involucra también a la obtención de coordenadas altimétricas usando posicionamiento satelital. Lo que nos queda por completar, diríamos, es lo que involucra a la aplicación de todos estos conceptos, métodos de medición que hemos estudiado en las topografías anteriores, y esta en particular, integrarlos en un levantamiento topográfico de extensión más grande que el parque, como decimos siempre cuando presentamos este trabajo, integrarlos en un relevamiento, un levantamiento tamaño campo, diríamos, de varios cientos de hectáreas de extensión, para que se presenten justamente los problemas que aparecen cuando la extensión del trabajo ya es mayor a una simple práctica de parque, sino que incluye la vinculación entre varios grupos de trabajo o varios instrumentos trabajando al mismo tiempo o en días distintos, pero sobre el mismo trabajo, diríamos. O sea, varias estaciones que tienen que integrar, varias estaciones totales que tienen que integrarse entre sí, o también mediciones efectuadas con GPS, vinculadas a mediciones realizadas con estación total o viceversa, o bien el uso de imágenes, ya sea captadas por drones o captadas por imágenes satelitales, que usamos como base o para superposición de la información que estamos poniendo en esa cartografía que vamos a generar en ese relevamiento, levantamiento topográfico de extensión mayor sería que la que la de un práctico en el parque. Lo que ese práctico, si, cuando se pueda hacer, diríamos, lo haremos. Lo que pasa que, aunque no lo definamos, hay temas que podemos ir viendo, que inclusive que los tenemos que ver antes de ir a hacer ese trabajo práctico, como es su planificación, inclusive la elección de instrumental y método de medición que sea acorde con la precisión con la que vamos a pretender entregar, lograr los resultados en ese trabajo práctico, en ese trabajo, para nosotros trabajo práctico. Por eso dice, incluyendo objetivo, plan de trabajo, elección de métodos, instrumentos, cronograma de trabajo, estimación de costos, que de paso hacemos en esta asignatura, aunque no sea el lugar particular, diríamos, de la carrera donde nos dedicamos al estudio de presupuestos para trabajos de topografía. Como no está específicamente desarrollado en ninguna de las asignaturas, bueno, también acá tratamos de hacer por lo menos una estimación de costos como para que tengan esa información o luego de hacer el trabajo y ver cuánto tiempo lleva, qué complicaciones tiene, cómo hacer esa estimación de costos para después, cuando les toque en la vida profesional hacer un trabajo similar, diríamos, tener los elementos como para poder decir, bueno, esto lo puedo cobrar tanto, ¿en en qué me tengo que fijar para poder decir, bueno, cuánto puedo cobrar un relevamiento planialtimétrico de 200 hectáreas que me están encargando, por ejemplo? Y bueno, por tener elementos como para poder decir, ese trabajo se puede cobrar tanto, aunque no sea estrictamente
en esta asignatura en la que nos dedicamos al estudio de presupuestos, en base a la experiencia que ustedes hagan con ese trabajo, podrán tener parámetros como para poder decir, esto lleva 2 días de trabajo, 3 días usando tal o cual instrumento, dependiendo si trabajan 3 personas, 5, o cómo lo encaren al trabajo. Lo que vamos a plantear hoy, fundamentalmente, y, y tratar de continuar en esta planificación previa al trabajo, que cualquier trabajo inclusive debería incluir, o sea, esta planificación de cómo voy a plantear el trabajo, es justamente esa elección o ese cálculo o esos conceptos de cómo calcular, cómo definir con qué instrumento y usando qué método de medición voy a encarar ese trabajo para lograr la precisión deseada. Y ahí volvemos a conceptos de cálculo de compensaciones. La mayoría de ustedes o están cursando junto con esta asignatura o ya han cursado cálculo de compensaciones. O sea que lo que voy a mostrarles no es nuevo porque es algo que en cálculo de compensación muy al principio. Me salgo de la asignatura y voy a cálculo justamente ahí en el campus para mostrar un poquito nomás el concepto, después volvemos a topografía, pero esto ya lo vimos en cálculo con todos los que usaron cálculo en el material de al principio de la asignatura, en lo que llamamos introducción. Ahí, luego de esos ejercicios básicos que planteábamos al principio, los primeros temas que empezamos a desarrollar fueron sobre mediciones en sí, qué consideramos medir, y la agrimensura y la medición, y sobre todo este planteo que decíamos, el criterio de qué se mide, para qué se mide y cómo, o sea, con qué instrumental y método se mide. O sea, estos tres interrogantes son los que nos vamos a plantear, a resolver antes de hacer la medición para poder definir con qué instrumental y método vamos a encarar esa medición. De manera de hacer lo más eficiente posible ese trabajo, o sea, eficiente en el sentido de no trabajar de más o no usar instrumental de más, de sofisticado, diríamos, o sea, más costoso de utilizar para un trabajo que no requiere de esa precisión, o al revés, por el contrario, más peligroso, no trabajar de menos, diríamos, y no lograr la precisión requerida, lo que nos llevaría entonces a decir, hay que repetir el trabajo o hay que reformular el trabajo porque luego de efectuada la medición me doy cuenta de que la precisión que he logrado no concuerda, no está de acuerdo, no alcanza a la precisión requerida por el trabajo. Ese sería el peor caso, diríamos, porque nos haría rehacer lo que ya está hecho o mejorarlo o tener que volver al campo, bueno, y sumiría más costos de los previstos, diríamos. La otra manera sería, bueno, haber estado trabajando de más, bueno, habrá sido trabajo de más, pero en definitiva quedó con mejor precisión que la que se pedía, bueno, está bien, pero tiene que estar
definido de antemano el qué y el para qué se está midiendo. No es lo mismo, como poníamos como ejemplo acá, un relevamiento de campo de terreno natural, de campo, donde apoyo la señal, la mira, los instrumentos sobre el terreno natural, que la medición sobre una ruta, una superficie asfaltada en la calle, diríamos, con una nivelación sobre una superficie asfaltada, que una medición en una planta industrial, un galpón bajo techo, donde se requiere una nivelación con precisiones milimétricas para el montaje de una maquinaria una nave industrial donde se requiere nivelación de puntos de apoyo para una maquinaria que requiere de una tolerancia muy, muy pequeña entre los puntos donde se va a apoyar esa maquinaria. O lo mismo, el mismo ejemplo sería la interrelación cuando se dejan, por ejemplo, bulones incrustados en hormigón, a los cuales después se va a murar una columna metálica que viene ya con los agujeros hechos a determinada medida y tiene que encastrar en esos bulones que están incorporados al hormigón, esas roscas que quedan incorporadas ya al hormigón. ¿Con qué precisión tienen que estar puestas esas cabezas de rosca que asoman del hormigón para que después esa pieza ya prearmada encastre bien sobre esos bulones, diríamos, y no después tener que andar corrigiendo porque la precisión con la que fueron colocados esos bulones no coincide con la pieza que ya viene rearmada? O sea, tenemos de todas, se nos pueden presentar de todo el abanico de opciones, ¿no? De precisiones milimétricas a precisiones de varios centímetros o, no sé, en algunos casos decenas de centímetros, dependiendo de el uso que se le va a dar a esa información. Eso nos va a definir el cómo se plantea entonces la medición. Bueno, de acá vuelvo, entonces salimos de esta mención a cálculo de compensaciones, aunque un tema que vamos a plantear hoy justamente es el tema que vamos a ver mañana en cálculo, que es el de elipses de error, pero hoy lo adelantamos como uno de los usos, diríamos, que tiene ese concepto. Y voy a un ejemplo, salgo de acá, voy a un ejemplo concreto de un trabajo práctico realizado, bueno, el año pasado no, porque no se pudo, el año anterior. A ver si estamos ahí. Un trabajo práctico de justamente, este el trabajo práctico presentado por el grupo, por uno de los grupos que fue al trabajo, ¿no? Sobre un campo, diríamos, ubicado por aquí cerca, sobre la autopista, cerca de Cañada de Gómez, unas 400 y pico de hectáreas. Este es el sector relevado, a ver si se puede ver un poquito más grande, ahí estamos. Donde trabajaron, bueno, como ven acá, bueno, tres grupos de estación total, diríamos, y otro grupo con GPS, aunque también
el GPS también se utilizó como medio de vinculación, diríamos, entre las estaciones totales que vieron su propia estación, punto estación, diríamos, en cada uno del centro, bueno, de estos lotes, para relevar el área contigua a cada uno de ellos, pero sería un caso típico, diríamos, de nuestra zona, este que se podría presentar aquí. Con la finalidad, por ejemplo, en este caso, de la construcción de un modelo de terreno para estudiar escurrimiento. Por ejemplo, la construcción de un modelo, ya sea mediante curvas de nivel, como está expresado acá, o mediante una visualización tridimensional, que como permiten los programas que usamos para construir estos modelos, en esta visualización que está aquí, o con esta visualización de escurrimiento, diríamos. Lo que después podría aplicarse, por ejemplo, para un estudio de comportamiento del escurrimiento, las pendientes y los planteos de soluciones de agricultura para evitar problemas de erosión, por ejemplo. En estos casos, sí vale la pena plantear algún trabajo de aterrazamiento o de control de erosión, dependiendo de las circunstancias que se den. Bueno, en este caso podría ser, por ejemplo, que un agrónomo que asesora al productor, en este caso, pida un relevamiento de este tipo para contar con esta información y en base a esta información poder desarrollar si en los sectores de mayor pendiente conviene plantear algún uso de terraza o algún uso de trabajo en contra de, en contra de la pendiente o protegiendo a la pendiente, diríamos, para evitar problemas de erosión. Bueno, también se presentan como resultado también algunos perfiles, diríamos, trazados en algunos sectores del campo de particular interés, pero esto, diríamos, es de fácil resolución mediante el mismo programa de modelo de terreno, calcular perfiles a partir de los modelos ya generados. Eso lo vamos a ver en particular la clase que viene, sobre todo la integración de cantidad de puntos relevados en los programas de cálculo de modelos de terreno, ya sea ya sea programas de AutoCAD o programas de Surfer, como se usó aquí, diríamos, pero, o con los que conozcan ustedes, pero programas ya conocidos, diríamos, para la confección de modelos de terreno. Lo que queremos ver acá es solo para presentar el caso, diríamos, para entender de qué estamos hablando. Lo que queremos presentar hoy es volver sobre ese tema de cómo terminar, cómo la elección de instrumental y método a utilizar en el relevamiento. Entonces, hay un par de conceptos ahí, bueno, sobre los errores instrumentales que afectan a las mediciones, eso lo conocen, diríamos, de los estudios de topografía que han tenido, los errores sistemáticos y accidentales que influyen en las mediciones angulares de cualquier estación total, dependiendo sus características, tendrán los valores para cada uno de esos errores y su combinación, diríamos. Eso lo han estudiado en topografía
cómo combinar todos esos errores de ángulos horizontales y ángulos verticales para cualquier instrumento en su influencia en función de la distancia, con el error justamente de la medición de la distancia propia del distanciómetro. Entonces, lo que va a aparecer ahí es esta figura le llamamos elipse de incertidumbre. Lo vamos a plantear justamente mañana, es el tema de mañana de cálculo de compensaciones. Ya lo habíamos empezado a tratar, a definir de alguna forma la clase anterior, a llamar de alguna forma la clase anterior como elipse a la zona de mayor probabilidad de encontrar los errores de mediciones cuando se involucran dos direcciones, ¿no? Cuando se involucran dos variables. Bueno, en este caso las dos variables serían cuánto aporta la incertidumbre en la medición angular, la incertidumbre en la medición de la distancia. En el caso de una estación total, la medición de la distancia la aporta el distanciómetro, por ejemplo, serán 5 milímetros más una parte por millón, más 1 milímetro por kilómetro, diríamos, en la distancia entre la estación y los puntos a los que estamos visando. Esta figura la podemos interpretar tanto en el sentido sobre todo el valor angular, ¿no? Tanto en el sentido vertical, o sea, incertidumbre en la determinación de la altura del punto, cuando este ángulo se trata de ángulo vertical, como incertidumbre planimétrica, cuando este ángulo se trata del ángulo horizontal. O sea, el abordaje es el mismo, el cálculo es distinto cuando combinamos los errores, diríamos, porque en el caso de ángulos verticales aparece el error de zenit, en ángulos horizontales aparecen, o a veces hay otra diferente apreciación en un caso o en el otro. Entonces, cuando combinamos los errores, no da exactamente lo mismo para el ángulo vertical que para el ángulo horizontal. De todas maneras, será la propagación de los errores que corresponda para determinar el error medio en la determinación de ángulo vertical o ángulo horizontal, cual sea de los dos, para determinado tipo de instrumento, en función de las características de ese instrumento, lectura mínima en el círculo vertical, sensibilidad del compensador para la determinación del error de verticalidad, todos los errores que influyen en la medición de ángulos horizontales y verticales para ese instrumento, para esa estación, la cólida, modelo, tal cual, la que sea, que estén analizando. Esa combinación, entonces, del error en el ángulo vertical, supongamos que estamos analizando ángulo vertical en este caso, el error para el ángulo vertical y el compuesto en una dirección, y el error en la distancia en la otra dirección, no, la composición de los resultados obtenidos por esa medición. En el caso de este tipo de relevamientos que estamos planteando aquí, bueno, entonces de esa expresión podemos despejar, diríamos, el error medio con que vamos a obtener la precisión, o el error medio con que vamos a obtener las mediciones, en función de la distancia y la tangente de ese error total, componiendo todos los errores que afectan a la medición. Que lo vamos a usar ahora de
de una forma distinta. Una vez determinado ese error máximo con el que podemos hacer la determinación de los puntos, lo vamos a usar para entonces decir, bueno, con este tipo de instrumento, las visuales máximas que puedo hacer son de tantos metros. O sea, una vez conocido ese valor, lo voy a usar para calcular la distancia máxima a la que puedo hacer visuales con ese instrumento, lo que llamamos tiro visual máximo. Determinar el visual máxima para conocer la precisión con la que voy a determinar cada coordenada. Esa distancia máxima será distinta para cada estación dependiendo de las características de cada instrumento, obviamente. O sea, ese sigma que tenemos en el ángulo vertical o en el ángulo horizontal va a ser distinto dependiendo de las características de cada instrumento utilizado. Con el GPS es más, si se quiere, más sencillo el cálculo porque con el GPS tenemos la fórmula parecida a la fórmula del distanciómetro, o sea, es una fórmula proporcional a una parte fija y una parte proporcional a la distancia, como decíamos, 5 milímetros más una parte por millón. Es la caracterización típica del posicionamiento con fase, el de mejor calidad. Ahí depende, la distancia es la distancia entre el receptor base y el receptor remoto. Será de algunos 2-3 kilómetros, diríamos. O sea, tenemos 2-3 milímetros por la distancia entre base y remoto y alguna parte fija, 1 centímetro, 5 milímetros, fijo independientemente de la distancia. Ahí es más sencillo el cálculo. Pero el concepto que vamos a usar, bueno, en este caso, como es el trabajo, está todo el desarrollo de cada uno de los métodos, pero a lo que voy es al concepto a usar para determinar esa tolerancia. Está por acá. Uno de los criterios que usamos, un criterio a usar, es este de decir, bueno, conociendo la pendiente del terreno, o sea, conociendo de antemano, es un dato que necesito tener de antemano, así como de antemano obviamente voy a conocer cuál es la zona a relevar para poder hacer uso de este criterio de cálculo. De antemano necesito, aunque sea un valor aproximado de pendiente, aunque sea pendiente media o pendiente máxima y mínima de la zona que voy a relevar. Ese dato a veces no lo tengo así nomás, si el que me encarga el trabajo me encarga el relevamiento y le pregunto, bueno, ¿y qué pendiente media tiene la zona de trabajo? Y por ahí no lo sabe, ¿de qué me está hablando? Me va a decir. Bueno, ese dato por ahí lo podemos sacar de cartografía de IGN, de una carta topográfica, por ejemplo, de IGN, lo podemos obtener. Si de la zona en la que vamos a ir a trabajar hay cartografía de IGN y la carta existe y la puedo conseguir, puedo fijarme 2 puntos alejados 100 metros entre ellos, entre una zona y otra, entre una zona y otra, entre una zona y otra, calcular una pendiente media para la zona en la que voy a estar trabajando. Si no hay cartografía si no hay cartas del IGN, en el mismo Google Earth también se puede tener una idea aproximada de, aunque sea a distancias largas, tocar un punto por acá, ver la altura
tocar otro punto por acá, ver la altura, y medir la distancia, y calcular una especie de pendiente entre esos puntos. Obviamente, las alturas en el Google Earth están al metro, o sea, están muy aproximadas. Voy a tener un cálculo de pendiente muy, muy aproximado, nada que ver con el que pueda obtener de una carta del IGN. Y si no, no quedará más remedio que hacer una visita previa, que sería lo ideal, al terreno, diríamos, de paso para poder visualizar qué obstrucciones hay, qué condiciones de trabajo hay, conocer la zona de trabajo previamente a ir a hacer las mediciones. Y de paso, tomar un par de puntos para poder hacer ese cálculo de pendiente previa. De paso, acá en esta imagen ven algunos lotes, no dentro del campo, pero sí vecinos, donde han hecho algunas protecciones, ahí también, protecciones al escurrimiento, una especie de terraza simplificada, porque son rectas nomás, protecciones al escurrimiento, porque esta zona tiene más pendiente, acá hay un arroyo, diríamos, y la zona próxima al arroyo es la que mayor pendiente tiene. Pero bueno, entonces el concepto es decir, para una pendiente media, por ejemplo, en este caso, acá estamos, ah, acuérdense del caso que estamos planteando, ¿no? Esta zona cercana a Rosario, yendo para cerca de Cañada de Gómez por la autopista, sigue siendo una zona muy plana, como es el campo, en la cercanía a la zona de Rosario, o sea, con una pendiente muy baja. Lo que ahora vamos a ver que nos pone en una condición justamente de requerirnos mucha precisión cuando aplicamos este concepto. Acá lo que estamos suponiendo es decir, bueno, el relevamiento lo vamos a plantear un supuesto, ¿eh? Después veremos si hay que ajustarlo o no. Lo vamos a plantear relevando puntos desde una estación ubicada acá, relevando puntos cada, por ejemplo, 50, 70 metros, haciendo una especie de cuadrícula. No es que haga falta medir con cinta un punto cada 50 metros, sino que a pasos nomás voy desplazando el prisma o voy armando una serie de 5 prismeros separados entre ellos 50, 70 metros y que van avanzando. Voy leyendo esos 4 prismas, avanzan 50 metros, leo de nuevo en esos, el que está en la estación, lee de nuevo en esos 4 prismas, 4 prismeros que avanzaron, avanzan 50 pasos, lee de nuevo, se va generando una especie de cuadrícula homogénea que va barriendo todo el terreno, diríamos, relevado por cada estación. Entonces, lo que nos planteamos es decir, bueno, en ese terreno que de una cartografía previa le calculamos una pendiente de, en este caso, 0,3% sería. Acá estamos diciendo, suponiendo una pendiente de 3 por 1000, o sea, 0,3%, 30 centímetros cada 100 metros de pendiente en ese terreno, tomando ese valor como referencia y suponiendo una distancia entre puntos relevados de 70 metros, un poquito más que 50, 70, un poco más separados. O sea, a esa pendiente, para esa distancia entre puntos, daría una diferencia de altura de 21 centímetros, ¿no? Para esa pendiente, ese cálculo. Bueno, el criterio a adoptar para decir con qué precisión altimétrica tengo que obtener la coordenada altura de cada uno de esos puntos, un criterio es decir, bueno, le tengo que obtener esos puntos con una precisión tal que por lo menos no me altere la pendiente general
del terreno que estoy relevando. O sea que lo que trato es de ponerme en la peor situación, por ejemplo, de maximizar, diríamos, los errores que pueden ocurrirme, de decir, bueno, en uno de los puntos, todo el error lo cometo en una dirección, y en otro de los puntos todo el error lo cometo en la otra dirección. O sea, en uno de los extremos de los 70 metros le erro para abajo, y en el otro le erro para arriba. Entonces, para ponerme en la peor de las condiciones. Entonces, tomo esos 21 centímetros como si me afectaran de un lado y del otro, por eso hago el delta H dividido, ese delta H dividido 2, diríamos, y me lo hago como tolerancia, como error máximo a tomar en cuenta para la determinación de la altura de cada punto, para ponerme en la peor de las situaciones. Por eso, bueno, baja a 10 centímetros. Pero si eso es tolerancia y lo quiero llevar a error medio, o sigma, error medio, lo tengo que dividir también por el coeficiente típico que usamos, 2,5, o sea que llego a un valor de precisión, o sea, con un instrumento y método que dé una precisión de estos 4 centímetros que estamos obteniendo acá, para cumplir con esta tolerancia de 10 centímetros, que es la que hace que en este terreno de 0,3% de pendiente con puntos cada 70 metros, no se me invierta la pendiente, por lo menos, culpa de un error de medición. O sea, si la pendiente iba en aquel sentido, por lo menos no se invierte. A lo sumo me quedará horizontal, pero no invierto la pendiente entre puntos. O sea, ponerme suponiendo el peor de los casos. En un extremo todo el error influye de una manera y en el otro extremo todo el error influye de la otra manera. Es un criterio, es una forma de ponerse en la peor situación. Y fíjense que acá nos estamos poniendo inclusive cubriendo con la distancia, porque 70 metros es bastante, en realidad los puntos van a estar más cerca, 50, lo que, bueno, si se achica este valor, acá también se achicaría, esto también se achica, o sea que me va a requerir de mejor precisión también. Lo mismo que la pendiente, diríamos, al revés. Si, por ejemplo, me voy a Entre Ríos, donde por el tipo de relieve en el que se manifiesta generalmente en Entre Ríos, vamos a encontrar pendientes no de 0,3, sino de a veces 3%, inclusive a veces más. O sea, lomadas muy marcadas, diríamos, me va a dar, si la pendiente del terreno que estoy relevando es muy marcada, me va a dar acá un número 10 veces más grande, por ejemplo. Si fuera, en vez de 0,3, 3%, acá estaría con 2 metros de tolerancia, diríamos. O sea, un metro y pico de tolerancia, 40 centímetros, o sea que estoy de sobra con cualquier instrumental para la determinación de la altura. A lo que voy es que mientras más llano sea el terreno sobre el que estoy trabajando, más requerimiento de precisión se va a plantear en la determinación de la coordenada altura. Más precisión me va a requerir ese terreno que es tan llano en la determinación de los desniveles, justamente para que no se me invierta la pendiente, porque es muy propenso a manifestarse ese cambio de pendiente en el terreno al ser tan parecido a algo horizontal, al tener tan poca pendiente. En algo que tiene mucha pendiente, por más que tenga un error de varios centímetros en la determinación de un punto, como es muy distinto respecto del otro punto que está a 50, 70 metros, no importa tanto el error con el que lo estoy determinando.
Entonces, en terreno llano es donde más requerimiento de precisión altimétrica vamos a tener. En este caso, estamos casi en un caso ya al extremo, diríamos, porque decir, bueno, tengo que trabajar con un instrumento que me asegure una precisión de 4 centímetros en la determinación de la componente altura. Y 4 centímetros, perdón, creí que sonaba la campanita, pero no. Como, como la zona en la que estoy trabajando, es casi difícil de lograr apoyando ¿vieron cuando salen con el prisma? El bastón, diríamos, el prisma, el bastón, lo apoyan en el parque, por lo menos las prácticas que han hecho, o los que tienen alguna experiencia de haber acompañado a algún profesional a trabajar al campo. Esos 4 centímetros es prácticamente, si no es tan, lo cual, lo que se puede o no, hundir el bastón al apoyar en el terreno o en un poquito más alto o apoyar un poquito más al costado o un poquito menos al costado del punto al que estoy queriendo relevar. O sea, ya pretender precisiones de 4 o 5 centímetros para abajo, mejores que esos valores, en relevamiento de campo ya es casi como un imposible, diríamos, o es ficticio, es decir, estoy haciendo un relevamiento de campo con precisión mejor que 4 centímetros en la determinación de la altura. Porque la misma naturaleza del terreno que estoy relevando me imposibilita esa precisión. Distinto si fuera un pavimento, ¿no? Distinto si fuera un pavimento, un piso de una fábrica, bueno, distinta la definición que puedo tener ahí en, en el estacionamiento, en la determinación de la coordenada altura. Pero mientras sea terreno natural y mientras sea campo, diríamos, el, la propia naturaleza del terreno que estoy relevando hace que ya no pueda bajar de esa precisión. Bueno, en este caso es coherente con la precisión que me requiere el trabajo en cómo lo he planteado, diríamos. Para este tipo de pendiente, que ya de por sí es una pendiente muy baja, 0,3%, o sea, es una pendiente baja, pero característica de la zona en la que estamos trabajando, ubicados aquí en esta zona, Rosario, campos llanos, diríamos, como esta zona. Este va a ser el requerimiento de precisión en la determinación de la coordenada altura, que, como vamos a ver luego, cuando lo llevemos a números con los ejemplos de instrumentos que vamos a usar, estación total, GPS, la coordenada altura para la determinación de los modelos de terreno es la más comprometida, diríamos, sobre todo justamente en este tipo de terreno muy llano, porque ahí mismo sale el razonamiento. Si el terreno es llano, en la coordenada, en la ubicación del punto, en la ubicación planimétrica del punto, al revés, diríamos, como cambia tan poco la altura de un punto ubicado aquí o a 30 centímetros de distancia uno del otro, diríamos, el requerimiento de precisión planimétrica es muy poco, diríamos, a la inversa, ¿no? O sea, cuando el terreno es muy llano,
hay mucho requerimiento de precisión en la coordenada altura, pero hay poco requerimiento de precisión en la coordenada planimétrica, porque como cambia tan poco de pendiente, de altura con la poca pendiente, si estaciono en un punto o en otro a 10, 20, 30 centímetros, cambió muy poco la altura. Al revés sería en un caso de un terreno con mucha pendiente. Si tiene mucha pendiente, si cambio 20 centímetros la ubicación del punto, claro, cambia mucho la altura de un punto respecto del otro. Pero va a tener más tolerancia, va a tener más rango de variación en la obtención de la coordenada altura. O sea, uno tiene el requerimiento en la determinación de la altura y el otro tiene el requerimiento en la ubicación planimétrica del punto. En este caso, como se trata de un terreno sumamente llano, el requerimiento mayor es en la determinación de la precisión altimétrica. Entonces, con esa precisión, ahora sí, nos vamos a la misma fórmula que usábamos antes para la determinación de la afectación del error con la distancia y la usamos al revés. O sea, ahora sabiendo el error que podemos cometer en la determinación de la coordenada altura de los puntos, y conociendo el error total en la determinación angular de ese instrumento, de ahí despejamos, diríamos, la distancia máxima a las cuales podemos hacer visuales para estar dentro de esa precisión, utilizando, en este caso, el método de radiación, o sea, desde una estación total ir visando puntos ubicados en alambrados, terrenos, formando esa cuadrícula de aproximadamente 70 metros entre puntos, como dice ahí en el planteo. Pero acá usamos la misma fórmula en el sentido de poder calcular hasta qué distancia podemos alejar las visuales desde una estación.
supónganse que este lote tiene 1000 por 1000, para poner números redondos, entonces con una estación ubicada acá, tiene más o menos el tiro visual a 500 metros máximo para este lado, a 500 metros máximo para este otro lado, más o menos todo este lote con una estación ubicada en el centro me estaría dando dentro de ese rango de tiro visual máximo que me había planteado. Pero no ya para seguir con esta estación ubicada aquí en el medio de este lote, para seguir con este otro lote que está acá. Aunque, aunque todavía viera nítido el prisma más allá de los 500, 600, 700, ya ahí se me va a empezar a complicar a verlo nítido al prisma. También depende de la hora del día, no es lo mismo a la mañana temprano que a las 2 de la tarde con la reverberación que hay en el campo a las 2 de la tarde. Cómo veo de nítido el prisma, si estoy con el sol a favor, si estoy con el sol en contra. Bueno, cambian un montón de factores. Pero aún así, por el cálculo que habíamos hecho recién, ya no sería conveniente porque la visual ya estaría excediendo esa distancia máxima de los 500 y pico de metros entre estación y el punto más alejado que estoy relevando. Entonces lo que se plantea ahí es un cambio de estación, decir, bueno, voy a ubicar una segunda estación en el centro también de este lote para algo parecido. Supongamos todo homogéneo, diríamos lotes de 1000 por 1000, más o menos, otro lote de 1000 por 1000, aunque no es exactamente, porque esto es rectangular, otro lote de 1000 por 1000, donde voy a ubicar una estación en el medio, pero acá el cambio de estación son 500 y otros 500, o sea que son 1000 metros entre estación y estación. O sea que ahí el cambio de estación, ojo, porque lo voy a tener que hacer con mucho más cuidado, primero porque es un cambio de estación, además porque la visual es el doble de larga de la que me estaba permitiendo esta determinación, este cálculo que había hecho recién, y porque como cambio de estación que es en sí, se va a estar haciendo ahí sí, sobre puntos materializados, o sea, sobre una estaca, no es terreno natural, sino que estoy vinculando un punto estación a otro punto estación nuevo para que permanezca en el mismo sistema, diríamos, de coordenadas del sistema de las estaciones que están trabajando en este sector, por ejemplo. Ese punto estación va a tener que ser determinado con mucha mejor precisión que un punto de terreno común y corriente, diríamos. Con visual de aquí para allá, con visual de acá para allá, como se hace el cambio de estación, en un sentido y en el otro, pero con mucha mejor definición. Y si no, si quiero, eso lo van a experimentar cuando vayamos al campo, o ya lo han experimentado si han hecho prácticas de cambio de estación a distancias un poquito largas entre las estaciones, que no no escapa de algo normal que aparezca un delta H distinto cuando hago el delta H calculado de esta estación para allá y cuando después de esta estación para allá calculo el delta H y me da distinto entre la estación 1 y la 2 y la estación 2 a la 1 y salen resultados distintos. Y justamente porque la determinación del delta H con la estación total es también, como con el GPS, la coordenada más comprometida, la determinación más comprometida. Lo mismo pasa cuando tengo que vincular o cuando quiero vincular esta estación con algún punto del
grupo de las otras estaciones. Por ejemplo, supónganse que puntos sobre este alambrado, nos ponemos de acuerdo los que están trabajando en este grupo con los que están trabajando en este grupo, y algunos puntos de este mismo alambrado los voy tomando simultáneamente desde esta estación y desde la otra estación que está ubicada acá. Una estación acá toma un punto ubicado aquí, pero también, estoy de acuerdo, comunicado por radio, tomamos el mismo punto para que queden en común entre una estación y la otra. Un punto, otro punto, otro punto. Esos puntos en común después van a servir, lo mismo voy a hacer acá, lo mismo voy a hacer acá. Esos puntos en común después van a servir para vincular un sistema de coordenadas de una estación con el sistema de coordenadas de la otra estación. Acuérdense que si solamente trabajo con estaciones totales, diríamos, cada una determinará su propio. Acá, supónganse que arranco el relevamiento acá, le pongo 0, 0 acá, una orientación arbitraria al norte, al norte aproximado, y el otro eje a 90 grados. Y un sistema local para esta estación. Bueno, al ir haciendo cambios de estación sucesivos, supuestamente voy manteniendo el mismo sistema de referencia que tenía origen acá, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer con los cambios de estación. El otro grupo que tuvo su primera estación acá tendrá su origen propio acá, también 00, y otro norte también particular para ese grupo. Bueno, después tendré que vincular ambos sistemas, y esa vinculación puede ser mediante visuales entre las estaciones, si se puede, lo conveniente, y si no, también mediante puntos en común entre las dos estaciones, a mismos puntos tomados al mismo tiempo, puntos en común entre los dos relevamientos. Después, como siempre, dependerá de cómo va haciendo el trabajo en el terreno. Por ahí este grupo se va adelantando porque es más sencillo el terreno, porque funciona mejor. Este se atrasa porque se encuentra con una obstrucción acá de una zona, bueno, acá hay una construcción, el casco de una casa, entonces resultan más dificultosas las visuales, ya no es tan sencillo coordinar entre un grupo y el otro. Bueno, eso después, como todo trabajo en la realidad, se verá cómo se puede ir avanzando en la vinculación entre los puntos, entre uno y otro. La distribución acá, porque salió en 3 franjas así, también podrían haber sido 3 franjas de la otra manera. Bueno, eso lo dirá cómo se plantea el trabajo en el terreno. Otra forma de vinculación de las estaciones entre sí, también sobre todo en la cuestión altimétrica, que es la que más nos interesa en este caso, donde, como decimos, la coordenada más comprometida es la coordenada altura. Otra forma recomendable, pero que lleva más trabajo, sería, por ejemplo, previo al relevamiento, por lo menos el reconocimiento. Después el trabajo puede hacerse previo o posterior. Pero sería, por ejemplo, una nivelación con nivel común, una nivelación geométrica entre todos los puntos de estación. O sea, pasar con un nivel vinculando todos esos puntos donde después va a estacionar la estación total. Lo que pasa es que para poder plantear esa nivelación geométrica cerrada,
tengo que primero tener asegurado que esos van a ser los puntos que van a ocupar las estaciones totales, o sea que tengo que tener asegurado que esta estación que voy a poner acá va a poder hacer visuales a todos los puntos, esta estación va a poder hacer visuales a todos los puntos, por eso, por ahí, primero hacer el relevamiento con la estación tal, o sea que ya se definieron los puntos que realmente se ocuparon, quedaron las estacas de cada uno de los puntos en el terreno, y luego, en todo caso, que ya los definía, los puntos que usé, los vinculo mediante una nivelación geométrica, lo que me permite armar una poligonal, una poligonal de apoyo sería, pero en el caso vertical, un sistema de apoyo vertical, nivelando todos esos puntos a los que usé como puntos de apoyo de las estaciones totales. Esa sería la situación ideal, la mejor solución para asegurarme la cota de cada uno de los puntos de estación total. Lo que pasa es que lleva tiempo, por ahí me lleva medio día más a un equipo de 3, 4 personas la realización de esa nivelación cerrada. Por ahí lleva tiempo. Lo que pasa es que si el trabajo lo requiere, va a haber que hacerlo. O sea, si veo que la precisión de las vinculaciones entre estaciones, usando las mismas estaciones, no da la precisión que estoy requiriendo, bueno, no me va a quedar más remedio que apelar al nivel, a usar el nivel y hacer nivelación geométrica. Otra también, que no es tanta precisión, pero sí es más cómodo, es usar el GPS. Con el GPS también puedo hacer el mismo trabajo, diríamos. O sea, vincular cada uno de esos puntos de estación con GPS. O sea, medir con GPS sobre cada uno de los puntos ocupados por la estación total. Sabemos que la precisión del GPS no es la misma, sobre todo en la determinación de la altura, que la de un nivel. O sea, es un poquito peor. La ventaja es que al hacer esa vinculación usando GPS para los puntos estación, además de la vinculación altimétrica, también tengo la vinculación planimétrica. O sea, vincular los puntos con los puntos de estación con GPS me proporciona una ventaja doble, diríamos. Por un lado, la vinculación altimétrica, que si bien no es de la misma calidad que haciéndolo mediante nivelación geométrica, obviamente, tiene la ventaja de que sí me está aportando la unificación de todo el sistema de coordenadas. O sea, después me va a ser posible llevar toda la información a un único sistema de coordenadas, por ejemplo, coordenadas Gauss-Grüber, que son las que me posibilitó el GPS en cada una de las estaciones. Y es más, en muchos casos ha pasado que directamente se puede trabajar, si uno sabe que va a plantearlo así, trabajar con las estaciones libres, diríamos. O sea, ni siquiera hace falta el cambio de estación, si después las voy a vincular con GPS a todas ellas. Hace falta el punto estación y por lo menos algún punto visado, ¿no? Para tener la dirección, uno o dos puntos visados, que sean tomados con GPS. Entonces, ni siquiera hace falta vincular las estaciones entre ellas, porque después cada nube de puntos sería generada por cada estación, la voy a vincular usando los puntos tomados con GPS. El punto estación, este vértice, por ejemplo, y este vértice, por ejemplo.
Lo que pasa es que ahí ya aparece más trabajo necesario con el GPS. O sea, más puntos a tomar con GPS. No solo los puntos que ocupa la estación total, sino puntos visados también y asegurarse de que sea el mismo. Ojo que acá parece un vértice, pero acá por ahí hay un poste. Y hay que estar seguro de qué lado del poste apoyó el prismero cuando hizo el relevamiento con la estación para que sea el mismo punto el que se toma después con el bastón de la antena de GPS. Y si acá hay un alambrado y también si es un poste o si es un punto intermedio del alambrado, tiene que estar bien materializado para que sea el mismo punto en un instrumento y el otro, diríamos. Sin que llegue a estar materializado en el piso mediante una estaca, pero o bien tomados al mismo tiempo porque están coincidiendo el operador del GPS y el primero, o bien con alguna marca, una ficha, aunque sea dejada momentáneamente, después se lleva cuando se van del campo, pero asegurarse de que sea el mismo punto el que se está tomando con un instrumento y con el otro. ¿Se entienden las alternativas que son posibles, diríamos, de implementar dependiendo de cómo se nos planteen las posibilidades en el terreno? En este caso, por ejemplo, además de usar el GPS para las vinculaciones entre los instrumentos, también el GPS anduvo relevando campo, diríamos, por esta zona. O sea, también estuvo siendo utilizado para medición en sí, sería, tomando puntos de terreno, puntos rápidos, diríamos, de terreno en toda esta zona. También se lo utilizó para relevamiento en sí. Pero además sirve para la vinculación entre los puntos de estación. Pero bueno, fundamentalmente, entonces, el concepto sería el de conocimiento de una pendiente media previo al trabajo en base a una cartografía previamente conseguida del IGN, sería lo ideal, porque si es uno en 50.000, trae las curvas de nivel y de ahí podemos calcular pendientes en un sentido, en otro, tomar una pendiente media para la zona y poder hacer ese cálculo y plantearnos a qué distancia aproximada entre puntos vamos a trabajar. Con esa información podemos calcular entonces y poniéndonos entonces en el caso de que no queremos alterar la pendiente con nuestro relevamiento, podemos calcular con qué tolerancia y con la tolerancia, con qué error medio tendremos que hacer la determinación de cada punto. Por lo tanto, eso nos condiciona la distancia máxima a la que podemos hacer las visuales con la estación total. Siempre aparece, acá ya está calculado directamente, angularmente, porque siempre la que mayor condición pone es la condición angular de la medición de ángulo vertical. Diríamos, la condición de error en la distancia no influye, el error del distanciómetro. Después vamos a hacer las cuentas completas para el ángulo vertical, para el ángulo horizontal, para el distanciómetro, para la posición con GPS, pero siempre caemos, cuando lo pongamos en número, van a ver que siempre caemos en lo mismo. La condición más ajustada está aquí, en la precisión del ángulo vertical, la función de la distancia jugando con cómo crece el error en la determinación de la altura con el error en el ángulo vertical, en la medición del ángulo vertical. Pero bueno, acá porque ya está planteado como que esa fuera la única que importa. En realidad las otras también las podemos calcular, pero van a dar más grandes. O sea, no tenemos
limitantes ahí, las limitantes de precisión son más, nos dan más margen, diríamos. La que nos limita siempre la distancia es la precisión en la determinación de la altura por el culpa, diríamos, del ángulo, de la determinación del ángulo vertical en el caso de la estación total. Por ejemplo, salgo de acá, pongo otro ejemplo de otro trabajo en otro sector, en otro año, otro campo. Perdón. A ver si es este, si no, voy a la pantalla completa y listo, que es más fácil de buscarlo. Este es otro relevamiento hecho años anteriores, en un campo cerca de Pergamino, para el otro lado, para el sur. También de varios cientos de hectáreas, un campo ubicado cerca de Pergamino, como está acá Croquis. Pero una representación que no estaba en los ejemplos anteriores, por eso la quería mostrar acá, además del trazado de las curvas de nivel, una representación que a veces vale la pena utilizar. Esperen que voy haciendo zoom ahí. Como ven acá, bueno, en la escala del costado ven que es Gauss-Kruger, ¿no? Estas coordenadas que tenemos acá, 6.246.000, 6.247.000, coordenada norte, Gauss-Kruger, y también en la coordenada este, 5.400.000, estamos en la faja 5, también son coordenadas Gauss-Kruger en la faja 5. Que este mismo relevamiento, así como está, lo podríamos superponer con una carta del IGN que tiene esas mismas coordenadas Gauss-Kruger, o sea que esto mismo lo podemos, la ventaja de usar coordenadas Gauss-Kruger es que así como está, lo podemos superponer con cartografía IGN. Esa es la ventaja de usar coordenadas Gauss-Kruger. Pero acá lo que se agregó, que en el caso anterior no estaba en las láminas presentadas, es el plano de puntos acotados, diríamos. O sea, cada punto relevado de terreno, cada puntito relevado de terreno, ese puntito que está ahí dibujado, tiene su cota obtenida, escrita al costado. Esa cuadrícula, diríamos, no perfecta, porque son puntos que están separados entre sí a pasos, diríamos, o sea, espaciados aproximadamente 50, 60 pasos, tienen su cota, diríamos, ahora escrita al costado. O sea que esto da una idea de la cantidad de puntos relevados. Acá justamente hay un canal, bueno, cuando aparecen canales aparecen estas deformaciones, ¿no? En las curvas de nivel, o sea, estos cambios de pendiente muy bruscos, por eso aparecen estos cambios de escala, diríamos, o sea, si para esta distribución de curva de nivel, si justo aparece un sector donde hay mucha pendiente, había un terraplén con una vía, también había mucha pendiente, entonces se entran a amontonar las curvas de nivel y aparecen esas deformaciones. Cuando pasan esas situaciones, bueno, hay que cambiar la escala y hacer un detalle de esa zona. Pero para el resto del terreno, diríamos, la ubicación de puntos con esta representación de puntos acotados, diríamos, también da la información de la cantidad de puntos que se han relevado
para toda la zona, y el control que nos permite, diríamos, la ubicación y la cota de cada uno de esos puntos respecto de los valores de las curvas de nivel. O sea, acá encontramos los puntos de 69,97, 70,02 de este lado, bueno, esta curva es la curva de 70 metros. ¿Qué tal se corresponden las curvas de nivel a los puntos de terreno relevados, diríamos? Es como que estamos haciendo un control del modelo en función de los datos de entrada que le hemos puesto, diríamos. Cuando construimos el modelo, ingresamos esta nube de puntos que está aquí abajo, esta cantidad de puntos acotados, diríamos, ¿no? O sea, para este punto 69,97, para este punto 70,02, para este 70,11, bueno, lo que fuera. Esta será la de 70,5 a la curva, esta es la de 70 metros. Bueno, lo que estamos controlando acá es qué tan bien responden estas curvas que elaboró el modelo a los puntos que le introducimos al modelo para la confección de ese mapa de curvas de nivel. O sea, el relevamiento ya está hecho, los puntos que salieron ya salieron, diríamos. Si hubo que limpiar puntos porque había puntos duplicados, eso va a pasar siempre, que hay esos puntos en común entre un instrumento y otro, bueno, eso será un trabajo de edición previo. Pero una vez que quedamos con una nube de puntos definitiva y construimos el terreno y construimos el modelo, un control que podemos hacer es justamente superponer las curvas de nivel con los puntos acotados, con el mapa de puntos acotados, de manera de controlar que esas curvas de nivel respondan, diríamos, a su nombre, a su valor de indicación sería, ¿no? Bueno, ese es otro ejemplo de utilización. Creo que estoy ahí. Sí, ahí aparecí. Bueno, el criterio entonces sería ese que planteamos recién, conociendo el instrumental, que a veces lo puedo elegir, a veces es trabajar con el instrumental que tengo, depende, bueno, en el caso nuestro del práctico que vamos a desarrollar con instrumental de la facultad tenemos para elegir, pero cuando trabajen profesionalmente o individualmente, por ahí no tienen 4 o 5 estaciones para elegir, o GPS, o si trabajan en una empresa, por ahí sí tienen para elegir con niveles, estación total, GPS, bueno, lo que fuera. En el caso nuestro, lo que para la clase que viene ya sí ir poniéndole números, lo que les diría es que vayan consiguiendo. No sé si ya han utilizado, la mayoría de ustedes quizás sí, ya participaron de mediciones con estaciones totales, ya hicieron prácticas con estaciones totales. Lo que tendrían que ir consiguiendo son las características, o ya las tienen por ahí, de las prácticas que hicieron, las características técnicas de esas estaciones. Algún grupo habrá usado uno, la Sokia, la Pentax, la Cólida, la que fuera, el modelo que fuera, diríamos. Los valores de mediciones de menor lectura, de ángulo horizontal, de ángulo vertical, los que permiten conocer la sensibilidad de los compensadores, de manera de poder aplicar esas fórmulas que veíamos recién para poder hacer esos cálculos suponiendo un determinado terreno, diríamos, para poder llevar a la práctica esos cálculos que veíamos recién. ¿Se entiende?
Sí, profe. Entonces, ¿la próxima clase sería presencial? Sí, la próxima clase probablemente hagamos una clase presencial, así si no tenemos, si hacen falta tomar valores de las propias estaciones y las tenemos ahí en el gabinete, más sencillo diríamos. Y de paso podemos hacer esos cálculos, esas cuentas, diríamos, ahí mismo. Bueno, profe. No sé si todos ya han, o sea, como el grupo es dispar, bueno, ya sabemos que el grupo es dispar, diríamos, en cuanto a las prácticas que han podido ir haciendo. No sé si todos ya han hecho o ya han podido completar, diríamos, las prácticas con estación total. Pero aunque queden algunos sin haber completado esas prácticas, el concepto, diríamos, lo podemos aplicar igual, porque va a ser buscar valores de características técnicas, diríamos, del equipo en el manual, en las especificaciones técnicas del equipo, y en base a esas especificaciones poder hacer los cálculos de distancias a las cuales puedo usar ese equipo en determinado tipo de terreno o de relevamiento. Si ya estuvieron usando las estaciones, por ahí esos datos ya los tienen. Si no, bueno, no importa. Como si hacemos la clase presencial ahí en la facultad, tendremos los valores ahí a mano de las estaciones ahí a mano. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bueno, entonces, en principio, por hoy sería hasta acá. Pues en principio, para la clase que viene, sí, sería presencial, no para salir a medir, pero sí para poder hacer las aplicaciones numéricas, diríamos, de estos ejemplos que planteamos acá. Bueno, profe. Y así, de paso, también Felipe quiere avanzar, tiene algunos ejemplos de aplicación, diríamos, aunque sea por ahora teórico, lo que después vendrá, cuando se pueda hacer la práctica, bueno, vendrá la aplicación concreta para el caso particular que les toque a ustedes, pero Felipe tiene algunos ejemplos para mostrar de eso último que mostré, por ejemplo, de integración de una nube de puntos a un programa de CAD o a un programa de cálculo de modelos de terreno. Bueno, también lo podemos ver ahí, diríamos. Cómo trabajar con esas nubes de puntos cuando se trata de relevamientos de extensiones grandes, como puede ser un campo entero, ¿no? Pero bueno, sí. No te escuché. No, que estaría bueno tener un par de ejemplos así. Ahí estamos. Claro, justamente, por lo menos que queden esos ejemplos como para que después, cuando les toque lidiar, diríamos, con esa cantidad grande de puntos, tengan ya los ejemplos vistos como para saber cómo manejarse. Pero sobre todo este concepto que estamos viendo ahora, el de poder calcular previo al relevamiento, en qué condiciones tengo que usar el instrumental que llevo para estar dentro de la tolerancia establecida para ese tipo de relevamiento. Ese cálculo, sea cual sea el relevamiento que voy a hacer, siempre lo tengo que hacer antes de ir a medir.
No es que voy al campo y mido a ver qué sale. Ese cálculo previo siempre voy a tener que hacerlo, aunque después, obviamente, en la práctica profesional, cuando les toquen 4 o 5 campos parecidos, ahí sí se van a poder dar el lujo, diríamos, de decir, bueno, ya conozco cómo se comporta mi instrumento en este tipo de relevamiento, ya sé cómo planteo el trabajo porque ya he parecido a otro que ya hice en este tipo de terreno. Pero como es la primera vez, en este caso, diríamos, este cálculo hay que hacerlo previo al trabajo. Después, si es repetido, obviamente ya vale la experiencia, como siempre. Pero para cada situación distinta, nueva, habrá que hacer este cálculo de distancias máximas, precisiones, dependiendo del terreno, lo que planteábamos recién. Bueno, así que si tienen dudas, si quieren consultar, si no, la seguiríamos entonces la clase el jueves próximo en la facultad. Y si, bueno, si aparece alguna duda sobre el práctico, también pueden consultar. En realidad la entrega tendría que ser antes, está prevista para el martes, miércoles, decía ahí en el campus. Si aparece alguna duda, lo consultan por mail. Y si se les complica mucho, me avisan por mail. Ahora ya vi cómo cambiar la fecha de entrega y lo revisaríamos el jueves que viene, pero supongo que ya por lo que me han consultado y por lo que he visto, ya no debería complicársele el cálculo para poder entregarlo. Pero bueno, por las dudas. Bueno, así que si no tienen otra consulta, quedaríamos hasta acá nomás. Yo no, profe. No, por ahora no hay dudas. Estamos. Bueno, entonces nos quedamos para el jueves que viene a la misma hora, pero en la facultad. Dale, profe.